Estábamos antes de la pausa hablando sobre el tema del expresidente Piñera. Laura, tú tienes la palabra. Lo que pasa es que yo te encuentro la razón de que los primeros responsables son quienes gobiernan, y por cierto son los primeros que tienen que dar muestra de unidad, de capacidad de gobernar y de una cierta probidad y ética mínima respecto de quienes dirigen las colectividades políticas que avalan el gobierno. Yo entiendo que al otro lado de la vereda tenemos una derecha en el suelo casi caída, salvo por la mayor presencia con una mayor trayectoria, y no porque esté aquí, pero por el presidente de la UDI, que aparece más. Renovación Nacional está muy callada, y la pregunta es, claro, Sebastián Piñera tendrá que, el expresidente Piñera, averiguar qué tipo de cuestiones están involucradas en este silencio, pese a lo involucrado que estuvo en el financiamiento irregular de su propia campaña o no. La pregunta que yo me hago es, ¿algo de eso tocó su gobierno? ¿Fue mientras él fue presidente de la República o no fue así? ¿Por qué tanto silencio? Esa es la pregunta que yo me hago respecto de quienes formaron parte del gabinete presidencial. Yo he visto muy lúcido hablando a nuestro ex panelista, ex ministro de Salud, Mañalich. He visto muy lúcido hablar personas cercanas del presidente Piñera, como la propia Lili Pérez, pero pocos enfrentando este silencio sorpresivo de un exmandatario y presidente de la República. Cumple una semana el nuevo gabinete liderado por Jorge Burgos. Hernán, ¿qué te parece hasta ahora la performance del nuevo equipo político completamente remozado, encabezado por Burgos? Yo creo que han logrado dar un golpe de efecto y que haya un debate respecto de cuál es el curso, digamos, que va a tomar el gobierno. Y eso me parece interesante. Creo que han asumido de que estaban en una crisis, que la crisis era profunda, que de tener el apoyo de la ciudadanía en la presidenta, en la nueva mayoría y en la reforma, hoy día se ven muy debilitados. Están buscando un lenguaje nuevo, están tratando de calzar el diálogo con el programa. Hay un poquito de eufemismo, pero más allá de eso, creo que hay señales bien concretas de moderación, de buscar acuerdos, en el sentido de que la lógica que se utilizó antes llevó a la situación actual. Y si tú quieres seguir obteniendo los mismos resultados, sigue haciendo lo mismo. Y con la impresión de que particularmente Burgos ha dado señales súper concretas de que debe haber un cambio de rumbo. Yo estoy completamente en desacuerdo. Creo que una semana muy mala para el nuevo gabinete. Varias cosas. Primero, el hecho de que la rencilla anterior no queda olvidada. Hay varios tackles deslizantes con las dos piernas, digamos, que van desde el gobierno hacia los que ya están fuera, a los que ya murieron. Céspedes le da durísimo a Arenas diciendo que pensar que la política fiscal podía permitir la expansión de la economía es un absurdo. No obstante, hoy día Arenas podría mostrar el datito que salió diciendo que yo tenía razón de que iba a crecer de nuevo, qué sé yo. ¿Ya? Más allá de eso, le dan durísimo. Le siguen dando al mundo del PPD con Peñalillo, qué sé yo, la retroexcavadora, vienen y le da el ministro Burgos. Por tanto, quedan las heridas siguen abiertas, no quedan cerradas. En segundo lugar, la magnitud de las movilizaciones que se despertaron posteriores a este cambio de gabinete no es un dato menor. No se había llegado a estas magnitudes de movilizaciones, a la permanencia. Hay muchas universidades que están ya en paro. Esto se activó nuevamente. Se les desarmó bastante el naipe. El llamado al orden no produjo orden. Y una de las cosas más complicadas de llamar al orden es cuando no se produce el orden. Por lo tanto, yo creo que el efecto, un efecto de élite, un efecto completamente cerrado y un efecto que más bien tiene que ver con esta cosa tan importante que es la inversión, ¿ya? Que además con este absurdo de que supuestamente como cambian una persona y aparecen los inversionistas con una caricatura fantasmagórica respecto a lo que es la economía, que es una cosa bastante estructural y sofisticada, resulta que aquí llega, entonces cambian una persona y llegan los inversionistas felices y contentos. Bueno, todo eso, a mi juicio, revela que este gabinete, bueno, y contradicciones entre ellos, muchos diciendo, oye, momento, cuidado, los asambleas constituyentes no están así, yo pienso una cosa, otro pensará otra, pero todavía no hay un pronunciamiento. La agenda todavía no toma orden, no toma textura. Yo creo que está muy distinto a lo que se esperaba, al golpe de efecto que se logró el lunes. Hoy día, ya a 7 días, ya se empiezan a ver los elementos de tensión. Y esos elementos de tensión que se veían al principio de la nueva mayoría, terminaron en lo que terminó el lunes pasado. Estos elementos de tensión, veremos dónde terminan. Yo creo que la tensión necesariamente se va a incrementar. Ahora, creo que en el caso de Burgos... no sirvió de nada. Depende para quién. Bueno... para Piñera siempre es bueno. No sé, lo que yo digo es que
obviamente Burgos se ha jugado todo el capital político y en el fondo ha salido más allá incluso de lo que cualquiera hubiera podido esperar, a desactivar la retroexcavadora, a acordar, en el fondo a propiciar los acuerdos, ha ido, como quien dice, llevando el pandero de esto, y en ese sentido se ha jugado mucho capital político. Ahora, eso necesariamente va a generar mayor tensión entre la nueva mayoría y va a generar tensión con los movimientos sociales. Ahora, la pregunta es, ¿se podía seguir en el camino que se venía antes? Porque esa era la otra alternativa. No había tensión con los movimientos sociales, había una tensión soterrada dentro de la nueva mayoría. ¿Se podía seguir el curso anterior? No se podía. Hoy día salió la encuesta Academy que muestra que tiene un 27% de apoyo a Bachelet. Cualquier gobierno en el mundo bajo el 30%. ¿Se podía ir más lejos con las reformas tal vez? Bueno, era acelerar la retroexcavadora o echar marcha atrás con la retroexcavadora. Eran las dos posibilidades y en el fondo creo que la decisión tomada fue clara. Ahora, la pregunta es cómo se mantiene eso y cómo la nueva mayoría se puede en el fondo acomodar a eso. Yo creo que necesariamente, y en eso estoy de acuerdo contigo, viene una mayor tensión de todas maneras al interior de la nueva mayoría, porque no es en qué se aunan, ni en la popularidad de la presidenta, ni en el programa que había bajado al cielo. Ahora, pensar que en un gobierno no va a haber tensiones es ser iluso o no entender de política. Decir que Burgos ha desplegado todo su capital político es no conocer a Burgos, o pensar que tiene un capital político de este tamaño. Dije capital político. Pensar que la verdad los problemas se van a solucionar solo con cambiar de gabinete es de nuevo ser muy inocente. Yo creo que los problemas van a suceder y existen muchos problemas. Yo creo que esta es una oportunidad para retomar el rumbo y para poder hacerse cargo de aquellos problemas que están escondidos. Tenemos un problema en la Araucanía concreto, digamos, que no se ha solucionado, y tenemos un problema en la economía que no se soluciona con palabras entre colegas. Yo creo que lo que demanda este segundo tiempo es una mayor complementariedad de los actores. Recién hablábamos del mal funcionamiento del Estado. Un mayor problema, y esta es la experiencia habiendo sido ministra, es que los ministros y los ministerios, incluyendo el propio Ejecutivo, funciona cada uno haciendo su pega como compartimentalizadamente, y cada uno se salva solo. Laura, Solo va a terminar la idea. Yo siento que esta es la oportunidad para actuar de manera más aceitada. A mí se me ocurre que han hecho ese intento. No me pareció mal la frase insulsa, no me pareció mal las apariciones de Díaz, vocero, hace pocos días atrás. Me parece bien lo de Burgos, pero acá se requiere mucho más. Se requiere que los propios ministros, y el caso que tú mencionas, Alberto, puedan darse cuenta de la nueva época que están viviendo, porque Burgos fue su secretario hace décadas atrás, y este es un nuevo tiempo que requiere una actuación un poco más dinámica que solo decir que la retroexcavadora avanza para atrás y no para adelante. Se requiere de una armonía y aceitamiento de los ministros y coordinación entre ellos, mucho más en el momento que estamos viviendo, por sobre todo exponer adelante la agenda que ellos mismos han dicho que es prioritaria. Pero la cuestión de fondo es si la ruta que en este año y meses estaba llevando el gobierno es la ruta correcta y la que va a permitirle a la nueva mayoría, entre comillas, en el futuro ser reelegida. ¿Y cuál es el diagnóstico? Hace un año, alto nivel de votación, un parlamento para Bachelet, mayoría en ambas cámaras, altísima aprobación de las reformas, y luego, un año después, la crisis actual. Entonces, es súper simple el diagnóstico. Cualquier analista, asesores de la moneda, con excepción de Erika, a Piñera no le pasó la pregunta de fondo, por supuesto. Y Sebastián Piñera hizo un giro. Bueno, entre otros, todos los movimientos sociales los trató igual. Fracasaron todos. No, espérate un segundo. Aquí hay una cuestión fundamental. Sebastián Piñera politizó la moneda. Claro. Trajo a Andrés Chadwick, le puso otro tonelaje a la dirección. Sí, por supuesto. Hoy sí, pero deja de ser una paradoja que tú puedes perfectamente hacer un paralelo entre Rodrigo Ginspeter y Andrés Chadwick, y lo que acaba de hacer la presidenta Bachelet entre Rodrigo Peñalillo y el ministro Burgos. Pero más allá de la experiencia política, en este caso en particular, creo que la cuestión de fondo es, ¿leyó bien Michelle Bachelet y la nueva mayoría cuáles eran las demandas que estaba haciendo la sociedad? ¿Eran los titulares suficientes? Porque las bajadas de las políticas y las reformas que ha llevado adelante hoy día están en el suelo. Entonces la pregunta de fondo es, ¿se puede tener éxito en este gobierno con esta misma ruta? Mi impresión es que el ministro Burgos y el equipo de la moneda tienen claro que no. Ahora, la crisis actual no es desatada inmediatamente por las reformas. Por las reformas, de hecho, hasta enero tenían una popularidad, la presidenta estaba en una popularidad bastante aceptable.
La crisis viene por el tema del financiamiento de la política y por los escándalos. Obvio. No está gatillada inmediatamente, al menos por las reformas. Pero la desaprobación de la tributaria y la educacional era en diciembre superior a la aprobación. Porque Y todavía en no ambas tiene, dos. porque todavía Pero los hasta efectos no enero los- nadie hablaba de una crisis del gobierno, ¿no? Había un problema de gestión No, política. es Hay un problema de hay gestión un problema de política gestión, evidente. Pero no respecto de la ideología que está detrás de la reforma. Y es también, yo te doy la explicación al tiro, es porque la reforma todavía no tiene un efecto que pueda ser percibido por los ciudadanos. Yo lo dije la semana pasada acá y lo reitero. La gente quiere saber cuándo no va a pagar la universidad de sus hijos, quiere saber cuándo la gratuidad Entonces, comienza, en tu opinión, cuándo el se gabinete mejora. va a seguir haciendo lo mismo No, que hacía no, el espero gabinete que no. liderado por Yo Grillo. espero que no y espero que la nueva mayoría Ese es no el siga punto. haciendo lo Va a mismo. cambiar el rumbo. Yo tengo una actitud súper crítica al funcionamiento de los presidentes de partidos políticos y del partido político en sí mismo, como del gobierno también. Soy capaz de ver lo que está pasando, Lógico. pero yo no creo que la causal de esto, y eso es lo que le interesa a la derecha ponerlo, es que hayan sido justamente las reformas propuestas en el programa de gobierno. Eso no es así. Ok. Es el contenido de la reforma. Francisco de Alberto. Sí, a mí me gustaría saber la opinión de Bachelet. Yo espero que el 21 de mayo nos irá a aclarar un poco cuál es la postura de Bachelet, porque lo que yo veo es que Burgos se tomó, digamos, su papel, salió él a decir lo de la retroexcavadora, salió él a decir lo de la Asamblea Constituyente, nadie lo apuró, él lo dijo, él se puso un paso adelante y por lo tanto mi gran pregunta y mi gran enigma, tú hablabas del silencio de Piñera, y yo hablo del silencio de Bachelet, supongo que el 21 de mayo se acabará ese silencio, pero para aclarar cuál es realmente el rumbo de la presidenta. Y quiero decir una cosa, respecto al paralelo entre Piñera y Bachelet, creo que hay un paralelo, y el paralelo es esa tesis refundacional que trataron de tener ambos gobiernos en el inicio de su mandato. Piñera, cuando llegó, en el fondo lo que dijo: aquí es la nueva forma de gobernar, aquí los políticos que se vayan para casa, aquí vienen los gerentes que van a solucionar los problemas. Y eso chocó contra un muro. Bachelet también en un ámbito totalmente distinto, pero también tuvo un carácter refundacional. Aquí vamos a cambiar las bases del país. Y ambos chocaron con un muro. Y por lo tanto creo que ese es el paralelo que se puede hacer entre los dos. Y creo que el cambio de gabinete, bueno, es una oportunidad. Si eso va a servir de algo, estamos por ver. Sebastián Piñera chocó contra procesos sociales bastante complejos que tienen que ver con el malestar social, con la desigualdad. Michelle Bachelet Que no es chocó, responsabilidad de él, Michelle porque lo venía de antes. Bachelet chocó contra el propio pecado de la nueva mayoría de no haber definido con antelación claramente cuál era su ruta. Pero Alberto, Si tú la querías desigualdad hacer- no es de Piñera. O sea, No, si estoy hablando del problema del país, que no se hicieron cargo durante muchos gobiernos, desde que la desigualdad en Chile llegó al doble desde los años 70 hasta los años 80. El Chile llegó a estar segundo o tercero del mundo en desigualdad el año 85. ¿Ya? Resulta que de ahí para adelante no hemos salido de los 20 más desiguales del mundo. Y nosotros seguimos hablando de cómo hacemos crecer el PIB y qué sé yo. Resulta que cuando crece el PIB, ha bajado la participación del Estado en el PIB, ha bajado la participación de los salarios en el PIB, ha subido la participación del capital en el PIB. O sea, la desigualdad tiene un nombre claro y taxativo. Y resulta que cuando se quieran hacer cambios, ¿ya?, muy modestos a mi juicio y timoratos a mi juicio, el problema de la nueva mayoría a mi juicio no fue querer hacer cambios, el problema es hacerlo de modo timorato, tratando de satisfacer un poco al resto, negociando en la interna... Con cocina de por medio. Con la cocina de por medio, efectivamente, con la dinámica que ya hemos visto, y eso generó que las reformas no tuvieran capacidad operatoria y con mucho temor a mostrar transformaciones. Y por tanto, en vez de llegar y decir una cosa que es fundamental para hacer reformas, decir, mira, aquí está el colegio nuevo, así van a ser los nuevos colegios que Chile va a tener, así va a ser la nueva educación que vamos a tener, en vez de decir, Pero es partamos una por cosa la Constitución, que es lo más obvio. importante, que es el paraguas, partamos por ahí. En vez de hacer eso, la nueva mayoría partió de a poco, partió con la reforma tributaria cuando no sabía cuánto costaba la reforma educacional, dejó para el final la reforma constitucional, y apenas quiso hacer un cambio de reforma constitución que tenemos hoy día, que fue refundacional, basada en una dictadura, donde se hicieron cambios espantosos. Durante 14 años Chile recién recuperó en 14 años el PIB del 71, recuperó en 16 años la matrícula universitaria del 71. Esos cambios, resulta que tenemos esa dinámica refundacional dictatorial y nosotros la defendemos. Entonces aquí hay una locura total. Chile necesita efectivamente un carácter refundacional, y Bachelet con quien chocó cuando quiso hacer algún cambio es con los sectores conservadores. Así de Pero simple. Además lo que estoy de acuerdo es que Bachelet recibió y partió con una reforma tributaria muy popular. Y el gobierno, teniendo mayoría en ambas cámaras, fue capaz en 6 meses de transformarla en una reforma con mayor aprobación que esa aprobación, donde las capas medias, ¿cierto?, sentían de que iban a verse afectados por la reforma. La reforma educacional, cuya promesa central en la campaña fue la gratuidad en la educación superior,
Se transformó en una discusión respecto a los particulares subvencionados, con movimientos sociales por parte de los apoderados, reclamando sobre su derecho a elegir, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en quién radica la responsabilidad del fracaso de la gestión política de reformas y la orientación de esta? Y eso es una cuestión de fondo. Mira, yo soy capaz de reconocer que tú dijiste, hemos tenido problemas de gestión sin duda alguna, y hemos tenido problemas políticos. Yo soy capaz de reconocer y decirte que sí. Hemos sido incapaces de transmitir correctamente, y no me quiero basar siempre en lo que se dice, no hemos comunicado, no gestión, perdón. No estoy hablando que solamente es un tema de vocería, no es de orientación, es que ahí te equivoca. Yo creo que al contrario, yo también pienso que estas transformaciones que se están pidiendo, por favor, si ni siquiera hemos planteado una reforma a la ISAPRE, ni siquiera a la AFP, algo como para que los descoloque a ustedes, los deje sin aliento. Estamos hablando simplemente de una reforma constitucional. Es una cosa tan simple como eso. Yo creo sinceramente que la coalición y los líderes de la coalición, la élite, como le gusta decir a Mayor, está desgastada. Simplemente eso, está desgastada. Y entre ellos hay poco fiato. Es lo que se llama en el derecho el animus societatis. Entonces yo creo que hay poco fiato y hace este desgaste que es imposible manejar esta cosa coordinadamente como así se hacía al principio del retorno a la democracia. Yo creo que echarle la culpa a los comunicadores, que esto fue una mala política comunicacional, eso es más viejo. Yo justamente aclaré que no era. Está bien. Pero eso lo ha dicho mucha gente, que esto es culpa de que no hemos comunicado bien lo que queremos hacer. Yo creo que no es así. Yo creo que frente al problema que estábamos viendo, habían dos alternativas. Es decir, acá faltó una mayor profundidad, como tú decías, Alberto, o uno puede creer, que es lo que yo creo, pero estoy de acuerdo que es discutible, pero me da la impresión que todas las cifras que uno puede ver dan cuenta de que la gente quiere gradualidad en los cambios. Quiere cambio, no quiere el statu quo, como yo sé que hay mucha gente que quiere statu quo, hay sectores conservadores que quieren que no se cambie nada, pero la lógica de cualquier democracia es un cambio gradual, no es un cambio refundacional. Y yo creo que ese fue el problema del gobierno. Ahora tú lo ves de otra forma, tú dices, no, es que aquí faltó una mayor profundidad en los cambios. Pero yo creo que los datos. Bueno, los datos, yo estoy mirando los datos, anda a ver los datos del Latinobarómetro, ver los datos de la Católica, de la encuesta de la Católica, donde dice que la gente quiere que hayan solo universidades públicas, que quiere que los niños vayan a colegios públicos, que lo que quiere es que el Estado participe más de la economía. Esos son los datos. Pero resulta que entonces solamente valen los datos que dicen que coyunturalmente el gobierno bajó justo cuando pasó tal cosa. Sí, pero el dato más importante puede decir que quiere educación pública, pero resulta que tiene a su hijo en la educación privada. Entonces no le da confianza a la pública. La gente lo que quiere son certeza, más que gradualidad. Mira, el tema la tradicional discusión acerca de la gradualidad, de lo moderados que somos, lo que la gente quiere, una buena administración eficiente y certera, y por sobre todo proa, queda claro. Interrumpimos nuestra habitual programación con bastante